Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy traigo el segundo vídeo del por qué fracasó la Wii U. Pues si bien en el primer vídeo estuvimos comentando cómo se gestó toda esta consola y cómo llegó pues prácticamente al mercado, en este vídeo vamos a empezar desde su salida en el mercado. Entonces la consola salió en Estados Unidos el 18 de noviembre del 2012 y ya desde el principio no se vieron esas largas colas que había habido con otras consolas, especialmente de Nintendo, para comprar la consola el día de salida. De hecho las consolas no se agotaron y bueno, pues esto ya era una mala señal. La consola se vendía en dos formatos, había dos packs, un pack de $300 que incluía la consola en color blanco y pues 8 GB, y luego un pack de $350 con 32 GB y que además venía con el Nintendo Land. ¿Vale? Un precio un poco elevado para las consolas, para los dos packs eran un precio un poquito alto. Me parece que además la diferencia entre uno y otro es completamente desproporcionada, o sea, ya solo los 50 euros los paga el juego. Pero bueno, en cualquier caso, además tenía más cosas, me parece, el pack. El que tengo yo es el negro y tenía más cosillas. Me parece que tenía un soporte que no tenía la otra. Bueno, había varias diferencias. En cualquier caso, el precio era un poquito elevado. Y aparte, el Nintendo Land era un juego que, aunque a mí me gusta mucho, hay que reconocer que no fue un vende consolas como sí pasó con el Wii Sports, por ejemplo. Si bien es cierto que el Wii Sports fue un juego muy sencillito, fue un juego que vendió muchísimo y sobre todo que atrajo muchísimo a la gente, sobre todo a los casuals los conquistó, y en cambio Nintendo Land no consiguió eso. Luego también decir que los juegos de third parties eran básicamente conversiones de juegos algo antiguos, algunas incluso mal hechas. El Zombie U no estaba mal, pero tampoco era para tirar cohetes. A mí me gustan mucho, pero hay que reconocer que tampoco fue un vende consolas, ni siquiera se vendió muy bien. Un FIFA muy cutre que salió, un Assassin's Creed que más o menos igual. Y lo único que más o menos era decente en aquella época, pues era lo que me salía de Nintendo. Y el New Super Mario Bros. U tampoco era una cosa tan novedosa como para que compensara. Todo esto dejaba a Nintendo, a la Wii U, con un catálogo muy pobre, con unas third parties que dejaban los juegos buenos para las otras compañías y que para Nintendo dejaban pues un poquito las medianías o las cosas menores, y dejaba un panorama pues poco esperanzador para la Wii U. O sea, íbamos teniendo ya distintas cosas que iban encaminando la Wii U a ese fracaso que al final sucedió. La consola se estrenó se empezó a vender en Europa y en España también el 30 de noviembre del 2012 y en Japón el 8 de diciembre. La primera semana de lanzamiento, pues más o menos bien, pero poco a poco fue bajando. Además, pues con las bajas ventas de la consola hubo una espantada de third parties, lo que también hizo bajar pues la compra de consolas, porque la gente no quería consolas donde no hubiese grandes juegos. Y bueno, pues además de todo esto hay que decir que Nintendo tampoco sacaba nada destacable. Lo primero así medio destacable que salió fue el Lego City Undercover, una especie de juego rollo GTA de Lego, de TT Games, que salió en marzo del 2013 y que tampoco fue, pues tampoco es que lo petara. Y luego, pues nada, para sacar algo antes de verano sacaron el New Super Luigi U, que más que un juego nuevo parecía una simple expansión del Mario U. O sea que iban sacando como retazos, iban haciendo cosas para apañar, pero no conseguían sacar nada que destacara. Luego en julio llegó este Pikmin 3, en agosto llegó el Wonderful 101, un juego que bueno sí era original pero que tampoco atraía muchísima gente, y pues eso, se iban sumando pues los grandes lanzamientos que había en Wii U eran juegos que no eran grandes lanzamientos. Y por último, para poder sacar algo entre verano y navidades, sacaron el remake del Zelda Wind Waker, el Zelda Wind Waker HD, que pues eso, nos dejaba claro que quedaba todavía mucho para un nuevo Zelda, y además estaban sacando remakes de juegos clásicos como si fuesen pues los grandes juegos de Wii U. En noviembre llegó el Mario 3D World, que aunque estaba bien, él solo no era capaz de levantar pues todo lo que se había ido hundiendo poco a poco la consola. También tiraron de los nostálgicos de la Wii con juegos como Wii Fit U o Wii Sports Club, pero el momento de gloria de Wii ya había pasado. Entonces comentar que estábamos más o menos en navidades del 2013 y teníamos una Nintendo 3DS que estaba remontando y que estaba superando holgadamente a la PS Vita, que había pegado un pequeño bajón pero estaba volviendo a resurgir. En cambio teníamos una Wii U que no podía competir para nada con las Play 4 y con la Xbox One. Pese a eso, pues siguieron viniendo juegos como el Donkey Kong Country Tropical Freeze o el Mario Kart 8, que tuvieron cierto éxito, pero que tampoco eran suficientes.
El siguiente movimiento de Nintendo fue fijarse en los Skylanders y en Disney Infinity, en estas figuras que se usan para juegos, y él quiso sacar su propia línea de figuras, aprovechando que además el propio mando tenía un sistema NFC que las podría leer, algo que además tenían desde el principio y que no habían querido usar desde entonces. Entonces, en el E3 presentaron pues, a los futuros Amiibos, estos muñecos de Nintendo de distintos juegos, los presentaron con motivo del lanzamiento del Super Smash Bros. Si bien el tema de los Amiibos sí funcionó relativamente bien, la consola seguía sin repuntar y una de las grandes esperanzas era el nuevo Zelda del que se venía hablando desde prácticamente el lanzamiento de la consola. El Zelda para Wii U, que en principio ya iba a salir en 2015, se tuvo que retrasar otra vez hasta el 2016. ¿Por qué? Porque querían crear un mundo muy amplio, era muy exigente lo que querían hacer y necesitaban más tiempo. Pero ¿qué pasa? Que la gente empezó a especular, y con razón, que este nuevo Zelda que saldría en 2016 en principio, sería un juego que saldría, como ya pasó con otros Zeldas, en la nueva consola Nintendo NX que se acaba de presentar y en Wii U. O sea que ni siquiera el propio Zelda de esta consola iba a ser exclusivo de esta consola, con lo cual el Zelda no solo no la iba a ser capaz de levantar, sino que podía ser incluso que la terminase de enterrar. Seguía habiendo ausencia de third parties y Nintendo pues siguió sacando licencias nuevas. Aquí salió el Splatoon, un shooter muy peculiar que bueno, tuvo cierto éxito y que a mí la verdad es que me gusta mucho, es un juego que a mí me encanta, pero que tampoco fue capaz de levantar la consola. Tampoco lo pudo hacer el Mario Maker, un juego que consistía en crear niveles y compartirlos por internet. El juego estaba bien, pero lo mismo, son juegos que no son capaces de vender consolas, no son tan potentes, no son tan grandes. Pasa lo mismo que pasaba con el con el Mario 3D World. Es un juego que está bien, pero tú lo juegas, te lo pasas, lo disfrutas, pero no te parece que hayas jugado un Mario rollo Sunshine, Mario 64 o Mario Galaxy, sino que algo menor de transición. También el Star Fox Zero que estaba previsto se retrasó, lo que dio un poquito más de protagonismo al Xenoblade Chronicles en diciembre del 2015. E incluso había un sistema de televisión para Wii U, el TVI, que se canceló antes de estrenarse, lo cual pues no era muy buena señal, o por lo menos yo creo que yo sepa aquí en España no llegó a salir, no sé si en Japón salió. Encima, pues para una third party que llegó, el Devil Third, un juego muy criticado, y lo describieron básicamente como un juego de PlayStation 3 que no llegó a salir y que se aprovechó para Wii U. Y a todo esto hay que sumar un nuevo factor, y es que en 2014 Satoru Iwata, máximo responsable de Nintendo y que lo había vuelto a llevar a lo más alto, fue operado de un tumor. En principio parecía que se estaba recuperando, pero acabó falleciendo el 11 de julio del 2015. Y como ya he dicho, un hombre que había llevado a Nintendo a lo más alto, que era muy querido tanto por los trabajadores de Nintendo como por la gente de fuera de Nintendo, que en la propia crisis del 2013, pues donde otras empresas despedían gente para poder recortar, él prefirió mantener los gastos y tener a la gente, porque prefería tener al personal contento, porque más adelante acabarían sacando el trabajo adelante, porque el trabajo personal, pues eso, descontento, preocupado o asustado, no iba a funcionar bien. Bueno, preocupado un poco por los trabajadores. Entonces era alguien, como ya he dicho, muy querido por los trabajadores, incluso por la competencia, que pues Nintendo perdió ese trágico año. Todo esto decir que se barajaron después varios sucesores, entre ellos pues Shigeru Miyamoto y Reggie Fils-Aime, y al final el elegido fue Tatsumi Kimishima, en septiembre del 2015. Heredaba una Wii U en horas muy bajas, pero también una 3DS y unos Amiibos que, bueno, estaban bastante en alza. Y además un futuro proyecto, el Nintendo NX, que, bueno, pues era un poco más esperanzador. Si bien la guerra de Wii U con la Play 4 y el Xbox One estaba perdida, todavía teníamos en el futuro ese Zelda U que posteriormente conoceríamos como Breath of the Wild. Al final de su vida, la Wii U vendió 13 millones y medio de consolas, más o menos, lejos de los 20 millones de GameCube y de los 32 de la Nintendo 64, dos consolas que no se consideran precisamente exitosas dentro de Nintendo. Y el Zelda no solo no le dio más vida, sino que incluso, pues al ser el juego de lanzamiento de la futura Switch, pues incluso fue contraproducente hasta cierto punto. Entonces, bueno, en mayo de 2017 Nintendo discontinuó, dejó de fabricar la consola, aunque tuvo una actualización en marzo del 2021 que nadie esperaba. Y en este vídeo, pues eso, hemos tratado toda la vida de la Wii U, con los juegos que se fueron lanzando más o menos relevantes, y un poco los sucesos que fueron aconteciendo durante, pues desde el 2013 hasta el 2015 prácticamente. Y decir que el siguiente vídeo voy a dejarlo ya para los principales motivos del fracaso, ahí sí que hablaré
de los motivos que considero y que he visto por internet, he encontrado pues como principales motivos que llevaron al fracaso de esta consola, y ya me quedará solo eso y comentar algunas cosillas de algunos de los juegos que más me gustaron. Entonces, como siempre, un gran like si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal.